Audiolibro El sol de mi voluntad, Luisa Picareta, por María Rosario del Genio, Librería Editorial Vaticana. Traducido por Luis Antonio Gallo. Quinta edición del reloj. El padre Benito prepara también la quinta edición del reloj de la Pasión, que verá luz en septiembre de 1934. También esta obra, respecto de la última edición, seguida por el padre Aníbal en 1925, será muy revisado. En efecto, el prefacio, el canónigo Calvi precisa: me propuse con atento interés no solamente corregirla en su forma literaria, sino hacerla más conforme con el original, reordenarla en sus partes, ampliando sensiblemente con nuevos escritos de la piadosa autora, mejorarla en su aspecto tipográfico, todo con la colaboración de la misma piadosa autora de quien soy el padre confesor. Así, el texto aparece subdividido en tres partes: el reloj de la pasión, el pequeño tratado sobre la divina voluntad y la pequeña colección de piadosas prácticas y oraciones. El tratado contiene fragmentos del diario extraídos de los primeros volúmenes hasta el 34 y constituye un pequeño compendio de la doctrina sobre la divina voluntad. Ella, por su parte, continúa aconsejando a todos su lectura, y en las cartas de estos años son continuas las referencias a la reina y al reloj, mientras que no aconseja la lectura en el reino de la divina voluntad, cuya trayectoria está definitivamente interrumpida. Se deduce en efecto de una carta escrita por el padre Rafael Misera, jesuita de Bari, que la publicación integral del diario ha sido suspendida por voluntad de los superiores. Él aconseja conservar como documentos preciosos los dos juicios de los padres franciscanos Franz y Valls, y añade que los documentos podrán ser útiles para probar si era falta de la impresión de la obra, que no se comenzó sin una madura reflexión, y que se suspendió por obediencia, pero no sin sacrificio. Carta del 21 de junio de 1935. En este cuadro aparece con mayor claridad el proyecto del padre Calvi de ampliar el tratado de tal modo que se haga conocer algo del diario, y tal vez solicitar su publicación, pero el clima debe haber sido muy sereno, si el padre Benito debía todavía pedir un juicio sobre el mismo tratado a un hombre de Dios, del tiempo cual es el padre Antonio Celona, originario de Mesina, colaborador del padre Di Francia, en los primeros tiempos de la obra y después fundador en 1918 de la Congregación de las Esclavas Reparadoras del Santísimo Corazón de Jesús. En una carta dirigida a Luisa, el 1 de agosto de 1935, subraya la necesidad, diríamos hoy, de una edición crítica de los textos del diario. Puedo decir con toda serenidad y tranquilidad que no he encontrado nada contra la enseñanza teológica, ni contra las enseñanzas de la ascética o de la teología mística. La doctrina es puramente sana, límpida, precisa, y salvo algún esclarecimiento que se podría dar en nota, todo corre bien, espléndidamente bien. Según mi pobre parecer, se podría hacer un estudio comparado, para hacer resaltar la belleza de estas nuevas enseñanzas, y cómo ellas todos están en conformidad con la Escritura y con los padres y los doctores de la Iglesia, y cómo esta doctrina tan bella y santa merezca ser por todos conocida y practicada, pero esto sería obra de doctos. El padre Celona se presentará también a dar su nihil obstat y a pronunciar el imprimatur para la sexta edición del reloj del padre Benito, que ya está ultimando. La difusión de la impresión es muy amplia y los comentarios que llegan son entusiastas. Muchos se ofrecen para traducirlos y publicarlos en otras lenguas. El superior de los calmudenses de Frascati, el padre Luis María Propagua, en 1936, se dice disponible a traducir el tratado en polaco. El capuchino padre Ludovico de Leonesa, misionero en Brasil, prepara en 19 de abril una traducción al tratado en portugués, y repetidas veces hace la misma cosa con el reloj y la reina. El señor Juan Telfner quiere hacer de los mismos libros una publicación en inglés, mientras que la editora Coleman, en 1937, traduce el reloj y el tratado. Todas estas ediciones, que no verán nunca la luz, serán bloqueadas como se verá en 1938. Padre Beda y la traducción en alemán.
Merece una exposición particular el trabajo de traducción y publicación en alemán por obra del benedictino padre Lewit Beda, del monasterio de Andechs en Alta Baviera, Alemania. En abril de 1935, el padre Benito Calvi entra en su contacto, tal vez en el ambiente de la Acción Católica, con la señorita María Rigibus de Turín, que conoce muy bien el alemán. Habiendo leído el reloj, piensa de inmediato en el padre Beda como un posible traductor y se ofrece como mediadora para la traducción de las cartas. Se abre así para dicha señorita una intensa relación epistolar que durará hasta 1946, pero sobre todo una profunda entrega espiritual a Luisa, que considera como su guía espiritual. Conoce bien al padre Beda y su obra de escritor y de experto en teología mística. Cuenta en su activo la publicación de obras sobre la Santa Girma Galgani y San Gabriel de la Dolorosa, traducidas también en italiano. Está por ser publicada una obra suya en 6 volúmenes sobre los estigmatizados en la Iglesia Católica. La reacción a la lectura del reloj es verdaderamente entusiasta, sobre todo la del tratado, tanto que se pide de inmediato la autorización para traducirlos. Así, en la primera carta del 18 de abril de 1935, traducida por la señorita de Regibus, escribe: el tratado de la divina voluntad es lo mejor, lo más elevado, lo más grande que se haya escrito. Nunca sobre este tema ha brotado de la boca misma de la eterna sabiduría. Esta es ciencia divina, no humana. Yo lo traduciré. Él eleva toda mi vida interior a un grado superior, le enseña al hombre a obrar en un modo divino. Una vez obtenida la autorización del padre Beda, pide casi de inmediato el permiso para traducir también la reina, por cuanto considera que sea la aplicación práctica del tratado. Pero siempre más se piensa en este último como un libro, que hay que ampliar y publicar por su cuenta. Es la señorita de Regibus la que habla de ello, en una carta dirigida al padre Benito Calvi, el 21 de mayo de 1935. ¿Quiere que le diga por completo lo que pienso? Entregue cuanto más pueda los escritos inéditos al padre Beda de la Divina Voluntad, de modo que se llegue a formar un libro aparte con la gracia de Dios. El texto alemán facilitará el buen éxito del italiano, y se obtendrá más fácilmente el imprimatur también en Italia. Todos los trabajos del padre Lewit salen siempre con el imprimatur. Dado que estamos en argumento, le confieso candidamente que habrá de modificar un poco la exactitud gramatical de las pruebas italianas. En agosto del mismo año, el padre Beda comunica que tiene un preciso plan de publicación. Quisiera, después de la traducción del tratado, publicar un segundo tratado con los fragmentos inéditos sacados del diario. Seguiría después la traducción de la reina y luego la traducción de la publicación del texto en el reino de la divina voluntad de 2 volúmenes. No se hace mención de la traducción del reloj. Seguirán 2 años de intensísimo trabajo de redacción, inspirado por el respeto original, pero también en la búsqueda de la belleza estilística de los textos. Finalmente, en octubre de 1936, aparece la traducción del tratado con el título Das Reich a Gottlichen Williams. El editor imprime 50.000 copias que se agotan en 3 meses, tanto que se prepara una segunda edición. Entretanto, el texto de la reina no es aprobado por el censor eclesiástico de la diócesis de Regensburg, y por lo tanto no recibe el imprimatur. El padre Beda queda muy contrariado, y por ello no comprende la razón de tal negación. Se trata en cambio de una verdadera señal de alerta, pero no logra leer en este episodio una más extendida contrariedad a todos los textos de naturaleza mística. De modo incansable se empeña a defender el libro censurado y decide traducir el reloj. Inesperadamente, con todo, le llega el pedido de su superior de suspender toda su actividad de producción y edición. La causa oficial es la polémica contra los escritos místicos, aparecida en un periódico alemán en esos días. Así comenta el padre Beda. La noticia es una carta escrita a Luisa el 14 de enero de 1937. No me parece que sería el caso de nuestro tratado. Aún hoy un alma privilegiada escribía: es el más hermoso libro que yo haya tenido. Podemos agradecer suficientemente al Señor que se abaje tanto hacia nosotros en su misericordia. Naturalmente yo obedeceré. Ahora dejo todo en las manos de Dios y de la reina.
Se trata de algo que es suyo, de su reino. Pienso como alivio en las palabras del nuncio de Venezuela, de la que llama no debe quedar bajo el celemín. En todo caso, trataré de obtener el imprimatur para la reina y el reloj, pero ahora no los podré hacer imprimir por la prohibición del superior. Prohibición que realmente fue parcialmente quitada, porque al comienzo de 1938 fue publicada la traducción del reloj como segundo volumen de la colección Das Recht des Glücklichen Willens, en 30.000 copias, también ellas agotadas en poquísimos meses. Sin embargo, serán precisamente estos dos libros, como se verá, el objeto de una segunda denuncia ante el Santo Oficio. El padre Beda había dedicado a esta iniciativa todo su tiempo, descuidando toda otra obra, y en esta total entrega parece releer la historia del padre Aníbal. He aquí un fragmento de una carta dirigida a Luisa el 20 de marzo de 1936. Y yo me consagré a esta obra hasta el martirio, como me ha escrito. Hasta he dejado de lado mi gran obra sobre los estigmatizados, y debo humanamente hablando temer que no será dada más a la imprenta, pero que en el entretanto ha sido ofrecida a mi editor otra obra del mismo contenido, aunque solo en 2 volúmenes. Mi editor habría publicado mi obra si hubiera estado concluida, pero yo no podía decidirme a dejar de lado el reino de la divina voluntad. Tengo la impresión de que Dios me quería probar para ver a qué daba la preferencia. Pero el reino de Dios hace más presión y siendo omnipotente, hará de modo que también mi gran obra pueda ser dada a la imprenta, cuando habrían sido publicados los tratados más importantes sobre el reino del divino querer. Sigo siendo fiel a la obra a la cual con juramento me he consagrado. Usted me ha dicho que soy una hormiga, si quiero serlo, porque esta es una alabanza para mí. No, hija mía, usted no logra ofenderme y tampoco su padre espiritual. Aun si me regañara, siente siempre alegría. Hablo de consagración a la divina voluntad, porque el padre benedictino formuló una que, junto con una particular coronilla, hizo difundir en toda Alemania. María de Regibus convenció hasta Armida Varelli, fundadora y presidenta de la Juventud Femenina de la Acción Católica, a pedir a Pío XI su aprobación y la indulgencia correspondiente, que sin embargo nunca llegaría. Última publicación, 1937. Entretanto, en Corato el padre Benito Calvi es nombrado en mayo de 1936 párroco de la parroquia de Santa María Griega. La seguiría hasta su muerte, acontecida el 30 de mayo de 1968. Seguirá manteniendo también el cargo de capellán de la Casa de la Divina Voluntad, aunque las relaciones con las religiosas no son muy positivas. En efecto, mientras continúa animando la novena de la Navidad, con la meditación de los excesos, y el mes de mayo con la lectura de la Reina, la fiesta de San Antonio de Padua es confinada en 1937 a la predicación de un padre redentorista, y se subraya en la crónica de la casa que resultó particularmente solemne por la inmunición y por el gran concurso del pueblo. Los redentoristas vinculados a la ciudad de Corato por la historia de las predicaciones de San Gerardo Mayera, decidieron construir en 1937 un colegio y una iglesia, adquiriendo un terreno casi contiguo al Instituto Rogacionista. La tensión aumenta con todo en mayo del año sucesivo, cuando el padre Benito, para obtener el uso de la capilla del instituto, para una conferencia debe pedir la intervención del canónico arcipresente padre Clemente Ferrara. Se comprende que la situación es difícil también por la alusión que Luisa hace a una carta del 1 de agosto de 1937, dirigida a una persona que quiere ir a visitarla. Lamentándose le explica que viviendo en un instituto, los superiores no permiten que reciba a nadie. La invita a desistir de su voluntad de ir igualmente a Corato, porque sería un viaje inútil y a ella le disgustaría mucho. Probablemente el gran movimiento de personas que no favorecía la vida de la comunidad religiosa y la obra educativa del orfanato. El trabajo para la publicación de los escritos de Luisa, con todo, no se detiene, además de los contactos con el padre Beda y con muchos otros religiosos y laicos para la traducción de lo que ha sido ya publicado. Se prepara una nueva edición de La Reina,
Habla de ello Luis en una carta sin fecha dirigida a Sor María Cecilia, ex superiora de la Casa de Corato, en el cual le anuncia que se está trabajando en la tercera edición de La Reina, a la cual se habría añadido un hermoso apéndice. Habría querido darle una sorpresa mandándole el libro, pero la tipografía procede lentamente y asegura que todo, la primera copia, será para ella, y desea sobre todo conocer sus impresiones. Está segura de que el libro generará en ella un amor más grande para la celestial reina. La anunciada saldrá hacia finales de 1937, y es el mismo padre Benito quien explica en el prefacio su fundamental novedad dirigiéndose directamente al lector con estas palabras. Para hacer más interesante y atrayente esta tercera edición, he querido añadir también un apéndice, en el cual encontrarás, oh lector, otros maravillosos capítulos que he sacado de sus numerosos escritos, y que ponen en su verdad luz el esplendor y la magnificencia de la grandeza de la Madre de Dios. Así como para la quinta edición del reloj, se trata de hacer conocer de algún modo el diario, aún no pudiendo publicarlo integralmente. La colección titulada Prodigios de Amor, que la divina voluntad operó en la Reina del Cielo, comprende en efecto fragmentos extraídos desde el volumen 30 al 35. Este apéndice, meses más tarde, será impreso separadamente con el mismo título, y será la última impresión en absoluto que saldrá de la tipografía de Taranto. En el segundo apéndice del libro se cita además El Paseo del Alma, ya presente en la segunda edición, pero ahora con el nuevo título de Piadosa Peregrinación del alma en lo obrado por la divina voluntad. Además, como se dice en el reverso de la cubierta del libro, se anuncia la sexta edición del reloj. Impossible.